Y dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y a mí mucho me llamaba la atención la palabra pecados, así como intermitente. Y ahí yo me voy a centrar a explicarles lo que pasa en nuestro corazón. Lucas 5:31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Algo que me pasaba a mí, y eso quería compartirles a ustedes. Muchas veces en el mundo, si tú tienes una vida normal, tal vez tranquila, el padre o la madre están bien en la casa, parece que no hubiera pecado al medio. Parece que uno dice, ¿por qué me voy a arrepentir? Si los dos trabajamos, si los dos estamos aquí, somos responsables. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros llamamos a alguien a arrepentirse? ¿Pero de qué? Si mi vida está bien, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Entonces ahí el Señor te muestra que todos hemos nacido con un pecado, que nuestra naturaleza es pecadora, que entre Él y yo hay una distancia desde Adán y Eva, y la ira del Señor está al medio, que Él está enojado, así yo lo he entendido. Él se enojó y por tanto Adán y Eva pecaron, dice, ¿no? Porque les hizo un pacto, no van a comer del árbol que yo les he dicho, que les he señalado, pero ellos desobedecieron a lo que el Señor pactó con ellos. Ese pacto se llama un pacto de obras, es el único pacto que porque tú haces algo, has tenido la consecuencia y te echaron del lugar. Todos nacimos con el pecado y naturaleza pecaminosa. Y entonces nosotros al ir a hablar a alguien que no conoce al Señor le dices, mira, el Señor no es que esté contento contigo, esté enojado. Hay la ira del Señor, por eso vendrá el juicio sobre la tierra. Sino entonces, ¿cómo lo podríamos explicar? ¿Por qué tú lo necesitas si Dios te ha creado y estás vivo aquí? O sea, no habría un sentido a lo que el Señor estuviera haciendo en la cruz, el Señor Jesús. Y yo para entender, realmente tenía que entender que soy una pecadora, que yo no he podido hacer nada más, nada en esta tierra que realmente es empezar a entender cómo es el Señor, qué piensa Él, conocerlo a Él. Entonces, ¿qué sucede cuando a mí me dicen que el Señor está enojado y que hay una ira sobre la tierra? Que Él la va a venir y la va a destruir, porque todos somos pecadores. Y dice que el Señor Jesús muere en la cruz para llevarse todo el pecado, pero se convierte en una puerta para nosotros, para decir, Señor, si realmente yo soy pecador. Ahora tenemos que poner el contexto, ¿por qué? Para entender qué pasó en la ley, cuando a Moisés se le entregó todo lo que nosotros venimos leyendo, ¿no? En el Antiguo Testamento, era para mostrar el pecado en tu corazón, pero no era para salvarte. Era el único que podía salvarte, era el Señor Jesús, con la muerte en la cruz.
Amén. Entonces, ¿qué pasó? Las personas se confundieron. Pensaron que el realizar toda la ley, como les pasó a los corintios, o sea, como les pasó a Gal, como pasó a muchas iglesias que el Señor menciona en la Biblia, era que pensamos que la salvación es por obras, es porque hagas bien o porque hagas mal. No es por eso. Entonces, ¿qué pasó? Es como decir, ahora empezamos a competir. Yo llego más temprano, tú llegas más temprano. Yo doy una ofrenda, tú das el doble. Y empezamos a competir para agradarle al Señor, para buscar la salvación equivocadamente, porque dice la palabra que ni siquiera uno ha podido cumplir un punto, o sea, completamente la ley. Y si tú has fallado en un punto, no la has cumplido toda. Entonces ninguno de nosotros puede cumplir eso. El único que lo hizo es Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso lo ha explicado ayer mi esposo. Y entonces dice el Señor, nos llama al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la palabra que estamos viendo, que es ese... Ronald movió otra vez mi iPad. Voy a tratar de acomodarme. Y bueno, el arrepentimiento viene a ser ese cambio de pensar, pero más allá de actitud, viene como una transformación, está hablando una metamorfosis. Pero si realmente nosotros no tenemos al Señor, este primer paso de la salvación es invitar primero a pasar esa puerta. Ayer se les invitó, reconocemos que Jesús es Dios, es nuestro Señor y Salvador. Pero aún así, en la casa seguimos tropezando con lo mismo. Seguimos tropezando los problemas, seguimos tropezando con tormentos, con dificultades. Y aún una vez que tienes al Señor en tu corazón y has aceptado que eres un pecador, tenemos que ver qué te está afectando para no avanzar y crecer. Y ayer el Señor me decía que muchas veces nosotros, cuando hablaba mi esposo, nos menospreciamos, sí, pero Él nos ve como una joya de gran valor. Pero esa joya tiene que valorarse y tiene que ir caminando en un cambio, porque Él te da un estado. Cuando naces primero, estás chiquitito, pero yo vi cómo el Señor mostraba que ustedes están creciendo. Y la fe que nos han inspirado los pastores nos está llenando nuevamente para poder caminar y llegar a otro estado. Pero aquí yo quisiera mostrarles también un poquito qué pasa con el creyente ya convertido, los pecados. Y eso es algo que a mí me ha detenido. Si nos vamos a arrepentir de pecar, pero entonces tenemos que entender qué pecados están en nuestra vida. Los pecados es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios y del carácter santo de Dios. No se limita a hacer cosas malas, sino dejar de hacer el bien también puede ser un pecado. Entonces yo voy a ir poco a poco explicándoles para que nosotros podamos desarrollar y entender qué es realmente lo que todavía no estamos haciendo. Dice otra versión es errar en el blanco de la palabra griega hermatía, que significa fallar el objetivo, no alcanzar el estándar de Dios. Eso nos convierte a lo que muchas veces han debido leer que dice en la Biblia la transgresión, que es quebrantar un mandamiento de Dios. Básicamente, este nombre indica descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa y por tanto la rebelión. Aquí también yo quería hacer un paréntesis porque muchas veces yo me he preguntado, ¿y qué pasó con David? ¿Y qué pasó con Salomón? ¿Acaso no conocían a Dios? ¿Acaso no lo servían a Dios? ¿Por qué que una vez que tú conoces a Dios todavía puedes apartarte de Él? ¿Por qué acaso conociendo a Dios aún no pecamos? Sí seguimos pecando. Entonces, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la falta en nosotros? No solamente nos lleva a ver una transformación en la mente y en la actitud. Y ahí el Señor me abrió un panorama bien bonito que tiene que ver con el rema del año pasado. ¿Quién se acuerda? El año del retorno, que es ese chup que ustedes mucho lo han hablado.
¿Qué quiere decir? Miren, amados, hemos pasado una puerta que ya es el Señor Jesús, pero hemos ido cambiando. Ese shub significa que yo me paro, me doy la vuelta y veo nuevamente mi camino, veo el camino que he dejado atrás. Y al ver ese camino, yo tengo que reconocer todo lo que todavía no he vencido, esos pecados que están ahí. Cuando el Señor nos decía el año del retorno era, por eso el tema que yo le puse es vuelvo a ti, porque tengo que ver lo que me impide llegar a esa cruz. Yo ya he pasado, he caminado un buen camino, pero mis dificultades no han salido todavía de mi familia, de mi corazón. No he podido vencer tal vez esas opresiones que he sentido. Entonces quiere decir que hay un llamamiento a arrepentirse del pecado. Todavía nosotros hay cosas que portamos en el corazón que no hemos llegado a vencer, pero tenemos que entenderlas porque dice que el conocer al Señor, eso nos va a llevar a vencer. Yo cómo puedo decir que estoy en pecado no si no lo conozco a Él, ni lo que Él quiere, ni cuál es su voluntad. Entonces este tema es un poquito refrescarles lo que ya saben y entender qué está pasando todavía en mi corazón. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, ¿quiénes pecaron? Todos somos pecadores. Somos incapaces de cumplir toda la palabra de Dios. Deuteronomio 27, nuevamente les recuerdo, dice que nosotros no hemos podido cumplir la ley completa que estaba escrita. Entonces el único que la ha cumplido es el Señor Jesús. Por cuanto a través de Él vamos a ingresar esa novedad de vida. No es por lo que hagas o no. Tanto problema había en la iglesia de Corintios, tantas discusiones, tal vez chismes, peleas, enojos, pero no quería decir que no eran de Dios, pero estaban estancados en una sola posición. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora eso no quiere decir que si tú no estás cumpliendo o no la palabra, la salvación sea quitada. Una vez salvo, eres salvo. Pero sí, nosotros no podemos entrar a hacer por obra lo que el Señor ya hizo en la cruz. Y eso tenemos que tenerlo en el corazón presente. Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir? Vamos a entrar a ver los conceptos, que es metanoia, shub y nachán. El nachán lo voy a introducir ahorita. En concepto es cuando el Señor sintió un dolor, un gran pesar. Y ahí yo les voy a contar algo que me ha pasado a mí. Por muchos años en mi corazón yo no, he sido una persona amargada. Sí, usted pastora, sí, siendo pastora, sí, no había perdonado. Y entonces el Señor me lleva en el proceso, porque aún siendo ministros tenemos el proceso. No es que nos hemos librado del proceso. Y pasó una serie de cosas, Él me da una enfermedad, me empuja al perdón, pero ¿qué ha sucedido? Primero entra esa transformación que hablaban, la metamorfosis, y luego entra un cambio de actitud. Y vamos caminando en el Señor, y ¡zan!, te das la vuelta. Pero entra el nachán, que es un gran dolor, porque tú dices, ¿y qué ha pasado con todo ese caminar de años en Él? Pero no había perdonado, seguía siendo amargada. Como diría un primo, amarguradita, para hacerlo más suavito, pero al final seguía. Y cuando te das cuenta, y en este punto dice el Señor, te sano y te voy a sanar y me sana, y he recibido el perdón y he perdonado y me siento libre, pero miras el pasado y te das cuenta con dolor todo lo que habías perdido. ¿Y qué sucede? Tiene que entrar en ti un cambio de actitud, porque en ese dolor, ¿saben qué vi? Y realmente duele mucho. Yo no fui a ese lugar cuando me invitaron, me he perdido ese momento. Y este niño que era pequeño, ahora es joven. Y yo podía ir, yo podía estar, yo podía compartir, yo podía ser feliz en ese momento. Pero la amargura, que es un pecado,
no me dejó. Y entonces yo estaba fuera de la voluntad del Señor. ¿Cuántas cosas nosotros desconocemos en el corazón que son pecados ante el Señor? Pero no nos los enseñaron. Yo cuando vi con dolor y dije, Señor, pero ya he perdonado, pero desde el año que te conocí hasta este año, hasta este actual, yo me perdí todo esto. Y entonces entra una promesa en mi corazón y dice, lo que te quitó el saltón, el revoltón, te lo voy a devolver. Amén, se los va a devolver. Pero tenemos que tratar nosotros de dejar el pecado. Yo cuando era muy joven yo no sabía qué era resentimiento. Me lo tuvieron que explicar así en una pizarra. Resentir es volver a sentir. Y vuelves a sentir el dolor cada vez que te acuerdas de aquello que te han hecho. Entonces lo traducimos ahora, eso se llama amargura. Pero no nos han explicado. Muchas veces nosotros hemos vivido una vida tal vez no de cuna cristiana, no hemos sabido identificar los pecados ni los sentimientos. Entonces tenemos que aprender de nuevo. Y eso significa la metamorfosis. Tenemos que aprender lo que Dios quiere en la palabra para poder cambiar yo. Porque si yo no entiendo lo que es el Señor, si yo no entiendo su palabra, si yo no sé lo que Él quiere, entonces ¿cómo cambio? Voy a cambiar por lo que escuche, voy a cambiar por el humanismo, voy a cambiar por la psicología. Pero puede ser que no sea agradable ante el Señor. Puede que yo esté haciendo el bien ante mis ojos, pero no ante los ojos de Él. Entonces este tema me ha llevado a que ustedes puedan conocer esa metanoia, definiendo, tal vez ya los han explicado con testimonios, pero también tenemos que ir a la palabra, entender que todo lo que te sucede tiene solución en la palabra. El Señor te va a hablar. La palabra es sobrenatural, te lo va a explicar. Tienes un problema, la palabra te lo va a resolver. La metanoia es un cambio de mente, de actitud, de conducta. Es reconocer mi pecado, el pecado que te va a transformar. Más allá de eso, dice Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy el Señor nos vuelve a repetir, hermanos, si hay algo todavía en tu corazón que no está de acuerdo al Señor, que no es de agrado al Señor, tenemos que arrepentir, decirle, mire Señor, yo creo en ti, Jesús, eres mi Dios, pero hay cosas que todavía cargo, porque no crean que ministros, ovejas líderes, como decían los pastores, no tenemos cosas todavía en el corazón. Este caminar es de acompañarnos, es de vencer aquello que todavía está en ese corazón. Amén. Mateo 3, 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Jesús mismo ya estaba ahí. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entramos a la palabra chup, que ya se las he venido hablando, pero quiero que lo lean, hermanos, porque a veces puede ser algo que yo les diga de mí, tiene que salir de la palabra, tienen que tenerlo, es escribir. Y ahí hago un paréntesis, toda persona tiene que estudiar la palabra, porque la palabra no es para publicarla aquí o predicarla o escribirla, es para vivirla yo. Muchos años, y eso les digo con la verdad, yo no entendía. Yo le decía a mi esposo y estaba sentada así como ustedes, toda la hora y no he entendido. No entendía, no puedo, me aburro, me salgo, ¿qué hago? No. El persistir, el estar, el entender, el agarrar la palabra, hermanas, no solo es algo para afuera, es para mi interior. Es para que yo pueda sanar, para que yo pueda vivir, para que yo, si algún día voy a ser padre o madre, los jóvenes, pueda enseñarles a mis hijos a cómo vivir y desarrollar. Lo único que te va a librar
de este mundo es el sumergirnos a la palabra, el poder entender lo que está en el pensamiento del Señor. ¿Cómo yo voy a hacer algo sin conocer? ¿Qué tal si le desagrada, digamos, a alguien el que yo cante muy fuerte y lo hago y grito y todo? Pero si no conozco lo que el Señor quiere, entonces no lo voy a poder cambiar y nos estancamos y nos quedamos ahí. Entonces, el poder estudiar la palabra, poco a poco el Señor te va rompiendo la mente y los pensamientos con la misma palabra. Y entra la palabra, dice, como espada, penetra hasta los tuétanos. Entonces, al leer, y yo me he sentado y he empezado. Y ya le podía entender a mi esposa. Y poco a poco, esa palabra es de Dios, ¿no? Y me ha dicho lo mismo. Pero entenderle es diferente. Puede que yo ahorita me equivoque. Si tú vas a la palabra y la escudriñas, entonces se te va a hacer en tu corazón, va a entrar a tu corazón. Ese trabajo nos toca a todos, no solo a los predicadores. No es necesario tener un micrófono para tener la palabra. Puedes llevarla contigo a todo lado y la necesitamos. Amén. Pasamos al Shuv. Esta palabra describe el arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Es volver, regresar, retornar o darse la vuelta. Es volver a Dios, es un cambio de dirección. Entonces tiene mucho que ver, ¿no? En los dos aspectos, Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, que estoy viendo y ahora te veré otra vez, veré la cruz. ¿Qué hice? Todos estos años que estoy en el Evangelio, ¿realmente lo estoy cumpliendo? ¿Estoy llevando a cabalidad la palabra de Dios? ¿He podido avanzar un estudio? ¿He podido agarrar un libro y estudiarlo completo, entenderlo, meditarlo, comérmelo, desearlo? ¿Para qué? Para agradarte. Porque si no entiendo tu palabra, ¿cómo yo voy a continuar? Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él hoy día ha traído el perdón de pecados para ustedes. Y hace un tiempo me decía piedad, solo me dijo la piedad. Y que les diga que el Señor los ama con amor infinito, algo que no podemos entender, que son joyas de gran valor para Él. Cada uno de ustedes es una joya labrada, pero tiene que sacar del interior todos aquellos pecados que aún nos están atormentando. Como decía el pastor, el interior es la llenura del Espíritu Santo, lo exterior la gloria que se va a ver. Pero si esta alma todavía está mal, si no hemos aprendido que tenemos que quitarnos aún ciertos pecados, no vamos a caminar todavía. Él sigue una y otra vez teniendo misericordia de nosotros. La palabra del Señor dice en Joel 2:12: el Señor llama a su pueblo, vengan ahora y cambien su vida y regresen a mí de todo corazón, háganlo con ayuno, llanto y lamentos. Como decía un versículo que puso el pastor Elías, ¿no? El Señor quiere que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Esa es la ley que vino a englobar toda la ley del pasado, la vino a enseñar. No quiso quitar el Señor la ley antigua porque eso hacía que vean sus pecados. Y era un parámetro para que digan, no, aquel está robando, aquel está fornicando y está haciendo cosas malas. Pero Él dijo, yo lo voy a resumir en esta ley que les doy ahora, es la ley de Cristo. Ámeme con todo su corazón. Al verme a mí, van a reconocer lo que hay en ustedes y van a poderlo hacer por amor. Yo no los puedo forzar, yo no los puedo agarrar, yo no los puedo amarrar, yo no los puedo seguir, yo no puedo estar atrás de ustedes. Ahí cada uno en el corazón sabe todavía lo que le falta, ¿no? Ezequiel 18:30 dice: el Señor Dios dice, yo soy quien juzga a cada quien por su manera de vivir, así que cambien su manera de pensar y de vivir y aléjense de su pecado, para que la maldad ya no sea una carga en ustedes. Ahí pasamos ya al Nacham. Dice la palabra hebrea Naham o Nacham, que significa pesar, lamentarse, arrepentirse, con un profundo cambio de actitud o pesar, recibir consuelo y compasión.
Ahora el Señor ha venido a ustedes a mostrar en lo que están viviendo, pero también quiere traerles ese su amor, quiere traerles hoy día la llenura del Espíritu Santo. Y aquel que esté dispuesto en el corazón, porque nos ha venido preparando estos días, ha venido preparando tu corazón, porque eso es lo que te estaba pidiendo, que tú realmente digas: mira, Señor, me ha faltado cambiar en mi mente, me ha faltado cambiar en mi actitud. Tal vez tengo puertas abiertas todavía, tal vez no he perdonado, tal vez he sido una persona que todavía estoy en chismes, tal vez soy una persona que todavía hablo mal del prójimo, tal vez todavía sigo desobedeciendo y no hago lo que tú quieres. Pero el Señor también ve el corazón de ustedes y el Señor los ve como joyas y el Señor quiere llenarlos. Pero hay que entender qué quiere, es que reconozcas qué está mal en ti, qué está mal para poderlo cambiar. Pero si no hacemos ese diagnóstico hoy día, no lo vamos a poder cambiar. Vamos a continuar caminando creyendo que lo que yo hago está bien. Tenemos que de todo corazón abrir ese corazón hoy como una operación, ir pensando qué está mal, qué le agrada y qué no le agrada al Señor. Éxodo 32, 14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ese arrepentir es ese pesar. Como les decía hace rato, a mí me pasó eso, con mucho dolor vi mi pasado, que aunque había conocido a Cristo, aún seguía pecando. Y entonces vi con dolor y dije: no, ya no, quiero caminar, pero quiero perdonar. Una palabra recibida hace unos meses, les compartía a unos pastores, era: no me había dado cuenta que no había perdonado a mis papás todavía por la vida que habíamos llevado. La cultura boliviana, amados hermanos, es muy dura, es violenta. A veces las palabras son muy duras las que ponen en el corazón, pero viene culturalmente y eso me di cuenta. O sea, somos tratados mal realmente. Los castigos que hemos recibido muchas veces de niños han sido crueles, tal vez sin entenderlos. El no comas, o te pegaban, o te decían algo que ha lastimado tu corazón. Al entrar en Cristo pasa esa metamorfosis, pero es como si pasara lentamente. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a lo que tú pongas en tu corazón, el sumergirte más en Él. Mientras más sumergido, más va a salir de ti todo eso, lo malo que está ahí. Y entonces, al recibir esta palabra, me había dado cuenta que si no lo hago yo de a buenas, el Señor me va a empujar. Y me ha empujado con una enfermedad. Y al final de todos esos tormentos que uno tiene que pasar, ve con dolor lo que se pierde. Y esa es la palabra, Nachan. Ese arrepentimiento que trae dolor. Porque dices: ¿qué he hecho todo este tiempo? He dejado de agradarte a ti. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no lo puedo hacer? Dice Job 42:6: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Acaso Job era justo y no ha pecado? No, había pecado también. David había pecado, Salomón había pecado, pero eso no quiere decir que no eran de Dios, seguían pecando. Entonces nosotros tal vez nos veamos bien, pero lo que necesitamos es un cambio interior, un cambio de vida y un regreso al Señor. ¿Qué es regresar al Señor? Si esos pecados desde que lo conociste hasta aquí te van alejando del camino, porque creemos que todavía estamos haciendo bien. Ya lo que también vi, hermanos, no duden que están creciendo y que se están llenando. Pero hay obstáculos en el camino y eso le decía ayer a mi esposo. Es como una plantita que crece, pero le ponen una red y no crece. Y se siente oprimido y es como que hay un fuego y eso yo siento ahora, hay fuego de Dios que les quema, pero es como si tuvieran una opresión, una tapadura, que la ramita quiere salir y no sale, y no sale, y no sale y se quieren quedar ahí. Lo que les va a llevar a destapar todo esto es el conocimiento de Él y la obediencia en Él. Tal vez uno quiere y tenga ese fuego y quiera hacer cosas, pero a veces se ve ya reprimido y eso llega al desánimo y el desánimo también es pecado.
Si ustedes ven que no son comprendidos también, que ese fuego, esa opresión está ahí, al buscarlo Él va a abrir la puerta. Y donde tengas que ir, Él te va a llevar. Él te va a llevar. Tú quieres dar, y siento un impulso, y hay gente que quiere dar palabra, quiere mover, quiere caminar y quiere hacer, pero se ha sentido atrapado. Pero Él va a destapar. Tal vez puede ser un impulso de Él que tenga que ser formado todavía y moldeado. Y esa es la misericordia del Señor, que Él te va a alcanzar y te va a destapar eso para que puedas fluir en el ministerio que Él quiere. Amén. Somos separados para Dios, somos santos para Él. Un santo es aquel que Cristo compró con su sangre. Hoy puedo decir, soy santo. ¿Pueden decirlo? Soy santo. Son santos. No se vean tampoco mal, no se vean que no valen, ¿no? Primera de Corintios 6, 19, 20. Hoy no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos míos, hay una tendencia de la carne a seguir los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Por eso decía Pablo, hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Nos han enseñado mal, el alma se ha maleducado. Hemos cruzado la puerta, sabemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero hay un alma que hay que trabajar, hay un alma todavía que tiene que educarse en Él. Yo he visto el amor de muchos hermanos aquí y el amor de Dios y la misericordia que se manifiesta, pero hay cosas que tenemos que reconocer aún en nosotros. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En Gálatas, ¿qué sucedía, hermanos? Habían cruzado la puerta, pero algunos tenían, por eso dice Gálatas 5, 22, 23, los deseos, los frutos del espíritu y los deseos de la carne. A veces yo me voy a los placeres y prefiero los placeres, aún siendo cristiana. Yo puedo dejar, digamos, la iglesia por ir y prefiero irme a un lugar a comer. Puedo yo tal vez empezar a competir uno con el otro. Entonces tampoco es que nuestro deseo se va a ir, somos seres humanos y estamos en carne, pero queremos una vida sobrenatural en el espíritu y eso nos va a costar. El dar fruto, como dicen Gálatas, primerito es el amor. Primer paso, hemos pasado a la salvación, tenemos el amor de Él porque Él nos amó primero, amén. Pero tenemos que dar fruto. ¿Cómo voy a dar fruto? Hay una lucha y esa lucha es encarnizada entre nosotros. Podemos querer muchas cosas, pero tenemos que ir renunciando. Y ese es el cambio y la transformación. Y ahorita parece que no hiciéramos nada, pero esta palabra que se está dando estos días está entrando y está penetrando en usted. Está trayendo algo diferente en su forma de pensar. Y el espíritu es un espíritu. Es un espíritu, porque dicen renováis su mente, pero hay que pedirlo y es un espíritu. Es decirle, Señor Jesús, dótame, renuévame, porque yo no puedo sola, ni solo. Tenemos que luchar contra estos deseos. Tal vez en mi fuerza yo quiera ponerme de ministra, yo quiera ser líder, pero todavía el Señor tiene que trabajar algo en ti. Y en el momento en que lo trabajé, eso va a ser tan fuerte, como decía el pastor, esa gloria que no se va a poder contener. Nadie te va a detener los planes que el Señor tiene para ti. Pero trabajemos nuestra alma. Ahora este es el punto central que yo quería hablarles, porque tenemos que conocer los pecados. Mientras no sepamos reconocer aquellos pecados todavía, no podemos arrepentirnos. ¿Cómo voy a cambiar de algo que yo creo que está bien? No puedo. Tengo que reconocer cuáles son. Mateo 5, 21, 22. Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates. Y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal.
y el que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Ahí con letritas rojas, si están viendo, todavía yo sí me enojo. No sé si aquí hay alguien más que me acompañe. Amén. Entonces, arrepentíos y dejad sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo me enojo, ¿qué pasa, hermanos? Yo me veo como superior al otro. Digamos, ahorita el pastor me dice algo feo y yo me enojo, pero ya yo lo he visto como si fuera más grande que él y entre el orgullo. Yo me veo mejor porque pienso que yo no he hecho nada. Yo no, para nada, no he provocado, no le he puesto zancadilla para que se caiga, para que no me insulte, nada. Entonces nos llenamos de orgullo. Somos incapaces de ver en este corazón qué es lo que está sucediendo. Y a veces la otra persona se victimiza, digamos, más rabia, ¿no? Más enojo, porque dice, no, yo no he hecho nada para que te enojes, ¿no? O sea, tú nomás solito o solita te has enojado. Y estos pecados, a veces, hermanos, en el mundo empezamos a ver que los pecados son el homicidio, el asesinato, leemos que alguien ha violado, esos pecados. Pero yo soy santa, soy santo. Pero sí dice la palabra que el enojo, la amargura es algo que va contra el Señor. La falta de perdón es algo que va contra el Señor. El enojo es algo que va contra el Señor. Entonces, si yo lo conozco a Él, hoy día que yo me enojé, es como faltarle a Él. Yo ya dejo de ver la actitud del otro, si me ha respondido mal o bien, si no empiezo a ver que yo le he faltado a Él. Y si yo lo amo a Él, si he dicho que es mi Señor y Salvador, ya no quiero desagradarle. Yo quiero cambiar. Yo quiero decir, aunque el otro tenga la razón, yo voy a continuar, Señor. Lo voy a perdonar. No es que yo pueda vivir una vida violenta y nos confundamos. Puede haber un instante tan insoportable que yo tenga que poner distancia, pero mi corazón sea sano. No me voy a arriesgar tampoco al peligro, no quiere decir eso. Hay pecados como el aborto que parecen súper, ellos pecan los que hacen esto, pero si yo me enojo, no. Si yo me amargo, no. Si me resiento, no. Pero dice la palabra, por eso se los puse, es reconocer esos pecados. Tenemos que reconocer que aún somos pecadores, que yo no he podido cumplir la ley completa. Ni por más que quiera, dice la palabra en Santiago igual, que si yo un punto me ha faltado, yo soy pecadora. No hay nadie perfecto más, solo Jesús. Hay uno solo digno, uno solo perfecto, uno solo, dice que el que puede abrir todo para nosotros. Entonces es reconocer, hermanos, que nuestra naturaleza todavía vamos a seguir batallando hasta el último día en esta renuncia de todos los pecados. Dice, primera de Juan 3:15, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente para él. Ahí está otro de nuestros pecados, el aborrecer. Ay, no, este no me cae. Ah, no le quiero ni ver. Ah, no, ni le puedo tocar, no le voy a hablar. ¿Y qué te dice? Que somos ante los ojos de Dios homicidas. Ahí está la palabra. Es bueno que empiecen a conocer y manejar la palabra, porque todo esto nos va a llenar ahora y va a hacer que el corazón otra vez vuelva a sentir, otra vez vuelva a latir. Somos apartados, somos santos, hemos visto. Y así como santos tenemos que alzar la cabeza y decir, yo le pertenezco. Y yo quiero amarle a Él y yo quiero cumplir lo que Él dice en su palabra. Amén. Ahora les he hecho una lista para que no nos olvidemos. Y si ustedes en su casa tal vez tengan que completar esta lista, pueden hacerlo. Esto es un inicio, un bosquejo para que podamos conocer. El adulterio es un pecado, el chismear es otro que no le agrada, el robar, el orgullo, el homosexualismo, la envidia, el homicidio, la amargura, el aborto, la lujuria. ¿Han visto que Él no nos pone más arriba al que ha matado? No.
ni tampoco lo pone más abajo. Ahora, hermanos, y eso les hablo con el corazón. El pastor hablaba y él debe conocer muchos casos, muchos. Y cuando vas a un lugar a evangelizar, no puedes decir yo no le voy a dar la palabra ni el amor del Señor. Por más pecador que haya sido la persona, el Señor lo va a perdonar. Pero a veces nosotros nos resistimos. Y entonces esa resistencia no le agrada al Señor. Nos pasó una vez con mi esposo, fuimos y era un privado de libertad y estaba en el hospital, pero él había violado a una niña de 4 años. Y tú dices, no, ¿cómo puedes juzgar? Pues yo no me acerco. Como tal, todos lo han abandonado y lo han dejado. Una consecuencia sí de su pecado. Y lo habían dejado. Pero el Señor decide perdonar y se lo ha llevado todo. No dice uno, todo a la cruz. Entonces mi corazón tiene que estar preparado, porque las personas que se les van a acercar es de todo tipo. Entonces al final la salvación es para los que Él desea hacerlo y ha predestinado aún antes de que exista el mundo. Yo no puedo dejar de dar la palabra que el Señor dé, pero si hay un prejuicio en mi corazón, producto de una mente que todavía no está conectada a la mente de Él, no la voy a dar. Y entonces tenemos que preparar el corazón para los que van a venir. Posiblemente llegue una persona, tal vez hasta de mal aspecto o de mal olor, pero tenemos que estar preparados para recibir, porque a un día nosotros fuimos eso. Fuimos. Ahora no, estamos en novedad de vida, pero tenemos que aprender a amar como Él ama. Y eso no quiere decir que Él no corrige, porque es un Padre también que corrige. Pero tenemos que aprender a amar. Por eso yo les ponía, como a mí me pasó, yo no sabía que era ni siquiera una fiebre. Eso les decía a mi familia. A mí me mandaban, me dolían mis huesos, volvía a mi casa, volvía al colegio y yo no sabía ni qué era, por qué te dolía, por qué sentías algo. Cuando ya más grande, de adulta también. Me enteré, eso era bien que no me hubiera ido al colegio. En ese tiempo que les duele una uña ya no van a ningún lado, ¿no ve? Pero en ese tiempo nos han hecho más fuertes. Y al final vamos aprendiendo y tenemos que aprender lo que le agrada al Señor o no. Entonces vamos y vamos llenándonos de Él. Otros pecados como la codicia, la crítica, la ansiedad, la impaciencia, el vocabulario agresivo contra los demás, la autoconmiseración. Uy, a mí me han hecho, yo hago de todo. Yo desde la mañana hasta la noche les atiendo, pero a mí nomás, ¿no ve? Yo soy la única. Y esa es una autoconmiseración. Entonces tengo que aprender que eso también no le agrada al Señor, ¿no? Y en esto lo que estoy citando, tenemos que irnos diagnosticando. Amén. Perdón, hermanos, creo que la voz llegó hasta aquí. Miren, algo que me llamó la atención es la amargura de Ana. Con Ana he aprendido algo bien bonito que lo escuché y se me entró al corazón. Ana dice que lloraba porque no había podido dar hijos a su esposo Elcana. Pero ¿sabes qué pasaba en Ana? Ella miraba a Penina y era como, ella le ha dado hijos, yo no. A llorar, ¿no ve? Ella tiene, yo no. Seguía llorando. ¿Y saben qué pasó? Que ella no miraba al Señor, miraba a su costado. Envidia, competencia. Y seguía llorando y seguía amargada. El momento que vio al Señor y tuvo la palabra de Él, ¿qué pasó? Le dijo, Señor, yo te ofrendo a mi hijo si me lo das. Pero ya no vio cuántos hijos le daba Penina. Ya no vio la competencia, sino lo vio a Él. Y vino una palabra del Señor y tuvo hijos, no uno. Dio a luz muchos más hijos. ¿Qué sucede con nosotros? Nos detenemos. La amargura nos detiene.
nos detiene mirando todavía esas cosas que son de aquí y no nos permite mirar más allá. Una vez que ves al Señor, Él te va a traer la palabra y el Espíritu Santo te va a caminar y te va a guiar. Donde tengas que ir, qué es lo que tengas que hacer. ¿Se han sentido opresión en el corazón? Si se han sentido mal de no poder llegar a la meta, de no poder hacer algo para Él, hay que llenarse. Es momento de llenarse. Yo sé que ese obstáculo el Señor lo va a quitar así y la puerta se va a abrir para todos los planes que uno tenga. Pero si están mirando todavía, están compitiendo, como les pasaba a los corintios. Yo quiero servir, yo quiero ser líder, yo quiero llegar, yo voy a llegar más temprano, yo voy a dar más, yo voy a correr más, yo voy a danzar más, yo voy a interceder más. Y siguen mirando los costados y no lo miran a Él. Ese plan que Él tiene para ustedes no lo van a poder desarrollar. Entonces es aquí el interno primero, el ir sanando el alma de aquellos pecados que todavía no hemos podido vencer, tratarlo de vencer, tratar de avanzar, tratar de armarlo más, tratar de mirarlo más, hermanos. Y ahí el Señor les va a ir poniendo sueños, visiones, anhelos, un palpitar así por la palabra. A mí en este último congreso que vi en Santa Cruz, vamos a mi esposo, vamos por favor. No había cuando llegué, me palpitaba el corazón. Porque sé que en cada lugar que vamos como esté, una palabra te va a llenar. Y va a venir a tu corazón para sanar, para hacer algo. Yo fui con esa comida, ya. Y algo muy lindo que me pasó es que un maestro me dio palabra, nunca ha dado palabra mientras yo lo vi. Siempre enseñaba y se iba. Pero cuando hay un anhelo en tu corazón, mueve a quien sea y te la va a dar. Lo que necesitas el Señor te lo va a dar, pero hay que disponerse, hay que ver qué está en este corazón. Si todavía sentimos estas cosas y si hay más pecados que vas a encontrar en la palabra, hay que tratar de luchar, hay que tratar de vencerlo, hay que tratar de llenarse. Otra cosa, hay cosas que el Señor te puede mostrar hasta en sueños. Confirmalo, oralo, pensalo, no vayamos a una emoción, no por lo que escuchemos, sino Espíritu Santo, guíame a toda verdad, por favor, guíame. No es lo mismo, hermanos, tener un llamamiento diferente. Todos somos un cuerpo, pero con funciones diferentes. Nos podemos confundir. Lo que tiene el otro yo lo puedo ver como Penina, con envidia, con competencia, pero cuando lo miras al Señor, tal vez te dé lo mismo, pero ya en Él te va a dar un hijo distinto. Vas a tener hijos, pero vas a tener fruto, pero ya no el mismo que aquel, vas a tener tu propio fruto, el deleite del Señor. Y entonces de ese fruto, dice el Señor, viene, ¿cuál es el arpazo? ¡Pah! El que jala, ¡pah! Y nos va a arrebatar. Tenemos que dar fruto y Él viene y viene por ese fruto, ¿no? Para que nosotros podamos ser arrebatados. Amén. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. He puesto varios versículos para ir viendo los pecados, porque puede también decir, la hermana nomás dice, no está en la palabra. Entonces hay que verlo, hay que entender que está escrito, ¿no? Dice 2 de Samuel 12:9, porque entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada. Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. No hay pecado que no sea perdonado. Aún David había matado, ha planeado todo. Y dices, ¿qué pasó si él estaba con el Señor? Entonces todavía nosotros podemos entrar en ese pecado. Tenemos que tratar, no en nuestras fuerzas, hermanos. No es que mañana ahora me levanto y voy a buscar a la fuerza, sino es mismo decirle, Señor Espíritu Santo, ayúdame. Yo en mi debilidad no puedo, yo me duermo, yo quiero ver un videíto, ¿no? Y estar mejor, o quiero irme a comer, no quiero ayunar. Pero entonces, Señor Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero mejorar, yo quiero cambiar, yo quiero perdonar, yo quiero dejar mi no, yo quiero soltar a toda mi familia. Pero realmente es el testimonio también, ¿no? Entonces no voy a hablar la palabra y en mis actitudes borrado todo.
¿no? Tenemos que seguir caminando en Él y para Él. Amén. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Hermanos, el chisme es una contaminación bien terrible. No sé si les ha pasado, tal vez alguna vez hemos conocido a alguna persona por lo que hemos oído. Ni siquiera nadie nos las ha presentado, nunca hablamos con la persona, pero por lo que ya nos dijeron entró en nuestro oído y en nuestro corazón. Y entonces ya le resistimos. Y eso no le agrada al Señor. Entonces nosotros tenemos que tratar de empezar a conocer a las personas, tratar de ver como el Señor ve, dar el amor, así estén equivocados, y darle la oportunidad de no hablar tal vez de su pasado que yo conozco, que empiece de cero. ¿Acaso a mí el Señor me ha puesto cuentas? No, me ha puesto en el libro de la vida, de cero. Dice todo me ha perdonado. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser como Él, cada vez más como Él, enamorarnos de Él y hacer lo que a Él le agrada. Amén. Amén. Vamos a continuar. Proverbios 30:12. Hay quien es puro ante sus propios ojos, pero no está lavado de su inmundicia. En otra versión dice, hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de su impureza. Nadie puede cumplir a la perfección la palabra, nadie, y estamos igual. No es que yo sea mejor que usted es mejor que yo. Para los ojos del Señor estamos ahí y somos amados por Él. Y Él quiere que sigas acercándote. No quiere decir que aquí el que cante, el que brille, sea más. No, eso hay que sacar del corazón, porque si no eso va a decir, va a generar, ¿saben qué? Una tristeza también. Porque si yo vengo y danzo y por X o Z yo no he podido venir, va a generar y pensar que si yo no he danzado ese día o no he servido ese día, yo no soy agradable ante Él. No, porque el Señor ve tus caminos, conoce el corazón. Si no has podido y de verdad no pudiste, Él sabe que igual lo amas. Entonces ya dejas de competir, ya dejas de ser como Ana y lo empiezas a ver a Él. Y eso te va a llevar a una libertad tal cual dices que vas a llegar, y si no puedes, no vas a sentir un peso o una condenación, o no te vas a sentir culpable, y hasta el temor se va a ir, porque el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Y ese es el amor del Señor, entender cada vez más su palabra, cada vez sumergirse en Él, va a hacer que tú donde estés lo ames, donde estés bailes, donde estés cantes, donde estés ayunes. No va a haber necesidad de que te estén viendo. No vas a necesitar esto para seguirlo, no vas a necesitar nada, simplemente le vas a tratar de agradar donde estés. Vas a amar como Él ama y vas a amar también a su creación. Y aquí entra un ejemplo hermoso. Yo se los he predicado del hijo pródigo, pero el hijo pródigo se puede ver de 1000 formas. Y el Señor nuevamente me ha llevado a traerles esta parábola del hijo pródigo, pero desde otra perspectiva de la que estamos viendo hoy día. Vamos a ver, y siempre hay que ver el libro, hay que ver el capítulo, hay que entender qué nos quiere decir en él cuando entramos a la palabra. Lucas 15, ahí habla de un grupo de personas que Cristo está ministrando. ¿Quiénes son? Los recaudadores de impuestos, pecadores, fariseos y escribas. Es como si yo estuviera ante hoy día, así, ¿no? Recaudadores, pecadores, fariseos y escribas. 3 parábolas dentro del mismo capítulo. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. La oveja perdida y la moneda perdida son parábolas de salvación. Habla de la oveja, aquellos que ya hemos cruzado ayer, que el Señor es nuestro Dios, Jesús es Dios, esas 2 parábolas. Pero en el hijo perdido pródigo, quiero hablarte también de la perspectiva de los pecados, porque ahí también encuentras que el hijo mayor como el menor estaban pecando. Pero a veces en la parábola nos hemos detenido solo en el hijo menor que pide la herencia y se va. Y entonces, pero son los 2. Entonces, ¿por qué pero el mayor? ¿Y por qué el menor? No veo. O sea, pero tenemos que ir investigando en la palabra qué es lo que está sucediendo. El pródigo significa que desperdicia y consume su hacienda, sin medida, sin razón.
El pecado que cometió fue su elección, producto de sus deseos. O sea, yo me voy al mundo, me derrocho, vivo, estoy feliz, bailo, canto, y ya sin plata, con los chanchitos, recién viene en mi corazón el arrepentimiento. Y dices, ¿qué he hecho? Pero ahí dice como en Gálatas, ¿no ve? Es herido, esos son frutos de la carne. Nos damos a nuestros deseos. Ira, enojo, maledicencia. ¿Qué más? Contienda. ¿Qué más? Disensiones. Todo aquello vamos dejando. Pero no quiere decir que yo no esté en el Señor. Sí estoy en el Señor, pero doy rienda suelta a todos estos deseos y placeres de la carne. Ahora, ¿qué pasa con el hijo menor? Vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Está alejado de Dios, no le gustó rendir cuentas. ¿Cómo entramos, no? Al pecado. Escogió los placeres del mundo y el amor no se le podía forzar. ¿Qué hizo el padre? Lo dejó ir. Lo dejó ir a que probara el mundo, porque no lo agarró, no le insistió, le dio la herencia que en ese entonces no se debería hacer, pero lo hizo, lo dejó ir. Así es el Padre. El Padre te hace tu llamamiento a arrepentirte, pero hay temporadas que se queda así como en un, ¿cómo se diría? Pasivamente, porque es que te deja un ratito. O sea, te deja que también tú puedas tener el tiempo de buscar en ti y arrepentirte, ¿no? No es que te va a mover con enfermedad, o sea, te deja en amor. Él cosechó las consecuencias de sus acciones. No es que no haya una consecuencia a cada pecado que nosotros podemos tener. En mi caso yo les dije, tanto tiempo amargada y sin perdonar, me he perdido cosas bonitas en la vida, pero sé que el Señor me la va a devolver. Pero también tengo que reconocer que hay consecuencias, que yo puedo recuperar eso, pero esa parte, eso ya no, ya se fue. Y por eso yo quería hablarles de esto, porque es importante en este punto caminar y de nuevo ver atrás y ver qué puedo hacer para mejorar, porque estos instantes de amargura en Ana le hicieron perder a su fruto, a su hijo. Lo tuvo más adelante, pudiendo tenerlo antes, ¿no? Estaba en rebelión, derrochó su dinero, entró en bancarrota, totalmente perdido, ¿no? Tito 3:3 dice, porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Lucas 15:18, regresaré a casa de mi padre, y es cuando entre en conciencia, y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y hoy el Señor hace un llamamiento a ese arrepentimiento. Si ustedes han encontrado en esta palabra algo que todavía está en su corazón no resuelto, que hay alguno de estos pecados y otros más tal vez que no hemos mencionado, el poder hoy día decirle, Señor, yo sé que es contra ti. Primero es contra ti porque te amo y quiero de verdad cambiar, quiero entrar a esa transformación que se hablaba todo este tiempo, pero hoy como un punto cero y avanzo nuevamente. La oportunidad y el Padre que me decía es la piedad. Y hoy ha traído el Padre la misericordia sobre esta casa para empezar nuevamente todo, nuevamente. Es una nueva oportunidad. ¿Por qué han tenido el rema de metanoia? Porque ha dicho, ustedes van a transformarse hoy, van a empezar, van a de nuevo a verme a mí y van a empezar a ver mi palabra, y esa palabra te va a traer una promesa. Entonces esa promesa va a hacer que tú vuelvas a caminar, y el Señor ha traído libertad, ha traído llenura para ustedes, ha traído un nuevo comenzar. Ha traído un año de gozo, porque cuando tú lo ves a Él en el amor, luego viene el gozo, el deleite. Y cuando estamos en Él, empezamos a gozarnos. Y va a venir eso que el Señor quiere llenarlos ahorita de su amor, para que ustedes empiecen a caminar como Ana, mirándolo a Él, solo a Él, y no vayan a apartarse de Él. Él trae esa piedad, esa misericordia, un nuevo empiezo.
pero quiero tallar en su corazón que Él les dice hoy, arrepiéntanse de ese pecado. ¿Qué dice el Padre en la figura del pródigo? Sintió compasión, lo besó en el cuello, lo vistió, le puso un anillo y sandalias, realizó banquete y hizo fiesta. Y eso es lo que quiere hoy el Señor. Quiere que te arrepientas, pero no te va a dejar vacío, no te va a dejar sin su beso, no te va a dejar sin su amor. Y Él te va a dar un nuevo vestido y un nuevo anillo para que tú camines, que una vestidura nueva llegue, que penetre, que entre para ti. Y el Señor ha traído una fiesta a esta casa. Ha traído un renuevo para caminar. Parecería que hubiese entrado un abatimiento, pero el Señor los quiere sacar nuevamente, los quiere levantar. No te desanimes, porque estás haciendo el bien, pero aún falta educar esta alma, que a todos nos falta. No es malo reconocerlo, no es malo decir, miren, me falta. Yo como ministra me he equivocado. Tengo un pasado que voy a ir arreglando, pero un presente que lo quiero vivir en Él y quiero dar fruto. Amén. Lucas 15:17. Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida que por 99 personas buenas que no necesitan hacerla. Amén. Nuevamente, les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y ahí les voy a hablar de los 99, que es el hijo mayor. El hijo mayor, al oír la música y danza, no quiso entrar a la casa, se enojó. Respuesta, ¿qué pasa? Nunca desobedecí, nunca me diste un cabrito para compartir con mis amigos. Te he servido sin desobedecer. Como hablábamos anteriormente, justo ante sus propios ojos. Yo me veía bien, yo me veía perfecta, pero no había sido así. Había sido parte de esos 99 que no se había arrepentido. Porque en ese largo caminar yo he dañado y lastimado todavía, aún siendo cristiana con mis acciones, primero al cielo, a Dios y luego a mis hermanos. Y a veces el pecado del hijo mayor no se veía en la parábola, porque parecía obediente, parecía justo, parecía que todo lo hacía bien. Pero si se dan cuenta, en su corazón había dolor, no había alegría cuando el hermano vino y se arrepintió. No es que él se ha alegrado, sino dijo, yo que he hecho lo correcto, yo debería ser anciana, yo debería ser líder, yo debería ser diácono. Pero si viene uno bien arrepentido y lo suben a él antes que a mí que he estado años, no, me enojo, no quiero. Soy Ana amargada porque estoy compitiendo con el hermano, que es el amor del Padre. Si lo veía él, ella tenía hijos, yo también di hijos, y me alegraría por ello, me alegraría porque ese pecador se arrepintió y está con nosotros, porque el título no importa. El Señor que ve tu corazón y ve un corazón verdaderamente arrepentido. Lucas 18, 9, 10. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Las parábolas, amados míos, han sido dadas para no entenderlas en ese tiempo. Los recaudadores de impuestos y fariseos no tenían que entender todavía. Y por eso Él les dice a ellos, y usa la parábola para hablarles, pero que no entiendan todavía. Y dice ahí, el perdón nunca es merecido. La misericordia de Dios no es merecida. El que no perdona, hermanos, está pecando. Nos hace un llamamiento a perdonarnos unos con los otros. Si ha habido discusiones, si ha habido envidia, si ha habido el mirar a la derecha o a la izquierda, el pensar que soy mejor que el otro, y el Señor nos dice que nos arrepintamos juntos,
que nos veamos con amor, que volvamos a verlo a Él para entrar a esa metamorfosis. Vamos a cambiar, pero juntos. No es que haya una iglesia más que la otra, ni un hermano mejor que la otra. Somos un cuerpo en el Señor. Y el Señor quiere que todos vayamos a ser arrebatados juntos. El amor del Padre tiene que ser tan fuerte en tu corazón para que cuando veas a alguien que no lo conozca, lo recojas y le puedas entregar esto que Él nos ha entregado a nosotros, que Jesús es Dios y que hay un camino, una sola verdad, una sola vida, pero que no están obrando en mal, hermanos, sino que nos falta aprender a amar como Él ama y nos falta conocer a Él un poco más. Busquémoslo más en oración, en llanto, en todo lo que el corazón puede el Señor ponerte a ti. Hoy vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo esa llenura que necesitamos. Pongámonos de pie y cerrando los ojitos ahí con la palabra que hemos recibido. Que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Que el Espíritu Santo entre a cada uno y pueda reconocer en el corazón y hacerte recuerdo aquello que te falta. Cada uno es diferente, cada uno es distinto y cada uno necesita una llenura diferente. Si por algún motivo no puedes pararte o tienes alguna dolencia, no hay problema, pero pon el corazón dispuesto hacia el Señor. Oh Señor, oh Espíritu Santo, oh bendito Padre Jesús, oh Espíritu Santo, hoy te rogamos que te muevas en este lugar apaciblemente. Empieza a hablar, Espíritu Santo, te lo rogamos, a cada corazón, a cada vida, Señor. Pon en cada mente, Señor, aquello que tiene que cambiar, aquello que tiene que, Señor, quitar, aquello que te tiene que entregar. Hoy han venido los ángeles a recoger todo aquello que tienes que entregar. Y ahí pon tu corazón. Todo aquello malo que tienes, entrégaselo. Cada uno, el Espíritu Santo va a ir mostrando aquello que tienen que entregar. Tal vez ha habido en tu corazón ira, enojo, falta de perdón o te amargaste en el caminar. Oh Espíritu Santo, entrégalo ahí y dile: Padre, Señor Jesús, tú que me has mirado con misericordia, hoy te pido perdón de todo aquello que te he faltado. No miraba como miro hoy. Hoy me has abierto los ojos del corazón para amarte más. Y hoy te entrego aquello que por años no he podido superar. No he podido superar aquel que me dañó, aquella que me dañó. Pero sé que en tu nombre y en tu palabra lo voy a hacer. Sé que se puede, Señor, que no hay nada imposible para ti. Y ahí háblele al Espíritu Santo que esté en este lugar. Entrégale aquello que no puedes hacer, porque no es por tus fuerzas, es porque Él te va a llevar y te va a ayudar.
Tal vez he criticado, tal vez he dado una palabra inadecuada de alguien, tal vez he hablado mal, me he expresado mal, tal vez he creído que eso no era pecado. Hoy lo entrego y le digo: oh Padre, has venido a mi encuentro. Oh Padre, has venido al encuentro. Él ha venido como en la parábola. Oh hijo mío, ha venido a traerte vestido, ha venido a ponerte el anillo. Él los está vistiendo, está empezando a poner una vestidura limpia, nueva, porque en el corazón ustedes han decidido mirarlo a Él y han empezado a mirarlo, a amarlo. Jesús es Dios y lo han entendido. Te están poniendo sandalias. Oh Espíritu Santo, hoy el Señor ha venido a traerte el beso. Muchos van a sentir como el Señor los besa y los abraza.